Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de domingo 26 de julio del año 2015. Sea usted bienvenido a este programa Punto por Punto. Le doy la bienvenida también a mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Un gusto saludar a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos esta noche en la pantalla de cable y por supuesto a quienes ya en el transcurso de la semana nos están viendo en internet. Pues nada más, antes de iniciar, comentar que prácticamente nos quedan unos cuantos lugares para acudir el próximo jueves 6 de agosto, ya en una semana y media, a este lugar, a Hostería Las Quintas, a presenciar la conferencia de Luis Carlos Ugalde, un politólogo, académico, investigador, director general de Integralia, fue presidente del Instituto Federal Electoral, un hombre con mucho conocimiento, con mucho bagaje sobre el tema político y económico del país. Fíjate, Javier, de este tema solamente déjame subrayar que en los próximos meses el debate público nacional será en cuanto a reforma política, qué funcionó, qué no funcionó en la pasada elección de la reforma electoral que se hizo. Creo que se tienen que hacer ajustes y de ello vamos a hablar aquí con Luis Carlos Ugalde en esta conferencia magistral que nos va a dar sobre el proceso electoral y sobre la perspectiva hacia el 2018. Sí, de muchos otros temas que trae también él ya ahí en el portafolio, de eso nos va a platicar en ese desayuno, conferencia el próximo 6 de agosto, así es que si usted todavía no está confirmado en su asistencia, nos puede escribir a nuestro correo electrónico punto@gmail.com. Ahí nos puede seguir. Y vamos a iniciar con la información de este fin de semana, este sábado, tal como lo habían anunciado maestros opositores a la evaluación educativa, ellos dicen evaluación punitiva, liberaron, entre comillas, esa fue la expresión que utilizó el movimiento magisterial este sábado, casetas en lo que es Tepoztlán, la caseta de Tepoztlán, la caseta de Huacalco, la carretera La Pera a Cuautla y en la parte sur en Alpuyeca. Estuvo mi compañera Perla Aguilar trabajando este sábado y esta es la información que comparte con nosotros. Adelante, por favor, Perla. Punto por punto. Maestros de las 7 regiones de Morelos cumplieron su advertencia y este sábado tomaron la caseta 184 Ingeniero Francisco Velasco Durán, mejor conocido como la caseta de Alpuyeca, por un lapso de 2 horas, en donde se dio paso libre a los conductores a quienes les pidieron una cooperación voluntaria. Un profesor de la región de Jojutla, quien pidió el anonimato, explicó que el plan de acción está encaminado en 3 acciones, que son solidarizarse con los maestros de Oaxaca, rechazar la violación a los derechos laborales ante la medida tomada por el gobierno federal y estatal al desaparecer el IEPO y conformar uno nuevo, así como rechazar también las reformas estructurales. Las movilizaciones y acciones de protesta dijo que seguirán durante el periodo vacacional y que solo están a la espera de que lleguen los maestros que viajaron a Oaxaca a la Asamblea Nacional, en donde tomaron acuerdos de las acciones a realizarse en defensa de sus derechos laborales. Finalmente dijo que en Morelos la disidencia magisterial no está dormida y que los abogados están ya analizando la defensa de sus derechos porque saben que es violatorio la acción tomada por el gobierno. Durante la toma de la caseta, elementos de la Policía Federal estuvieron al pendiente de que los maestros no cerraran el paso a los automovilistas ni los obligaran a darles cooperación. Los maestros también informaron que fueron tomada también la caseta de Tepoztlán, mientras que la de Huacalco se mantuvo a la expectativa. Para Punto por Punto, Perla Aguilar. Punto por punto. Y como bien se aclara, Andrés, no se trató de una liberación, sino una toma de casetas, pues un hecho, yo digo, insisto, los maestros tienen todo el derecho de manifestar su oposición a la reforma educativa, a la evaluación, pero bueno, aquí nuevamente tomando la caseta o las casetas se afecta al erario y se afectan otras, las vías de comunicación, sí se deja el libre paso a los automovilistas, a los que no se les cobre, sino se les pide una cooperación voluntaria. ¿Para quién? Pues para ellos. Así es que fue una toma de las casetas, no fue una liberación. Aclarando esto,
Yo solamente déjame hacer énfasis en que los maestros siguen luchando solos, abandonados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el que presuntamente les representa. Así es que independientemente de si se simpatice o no con este movimiento magisterial, yo solamente sí hago énfasis en que hay mucha molestia entre los maestros, entre los docentes, los trabajadores de apoyo que forman parte de este sindicato, porque la dirigencia en Morelos está desaparecida. De hecho, no existe dirigencia, pues esa es una realidad. Hay un delegado nacional, un delegado que no sabemos cuántas horas a la semana venga a Morelos o cuántos días, si es que viene 1 o 2 días. Lo cierto es que el CENTE está descabezado, sin rumbo, y los maestros se defienden como pueden, con o sin razón. Ahí sí ya el tema nos podríamos aventar aquí mínimo media hora. Yo no defiendo a las organizaciones, ni a la CENTE ni al CENTE, no como organizaciones, sino el tema educativo. Y yo quiero imaginarme, porque yo no soy vocero del CENTE, ni de la CENTE mucho menos, pero yo quiero imaginarme que pues que no están defendidos por su organización, significa clara y sencillamente que los maestros de la CENTE van en contra de las ideas o de los principios que rigen a esa organización, al CENTE, porque el 90% a nivel nacional de los maestros sí se han sometido a las evaluaciones en todo el país, y solamente una parte muy pequeña, minoritaria, son los que se han venido oponiendo a la evaluación, a la reforma educativa. Entonces, bueno, si tú como organización les dices que este es el camino, que hay que actualizarse, que hay que prepararse, que hay que evaluarse y que hay que ser competitivos, si tú no quieres, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos pasar aquí muchos minutos platicando del tema. Yo solamente indicaría pues que el CENTE es una organización muy plural. Yo lo que creo es que falta mucho trabajo de información. Como gremios, Javier, todos los gremios tienen que estar unificados. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo, sí a la evaluación, en el caso del CENTE, la dirigencia formal, cómo lo está impulsando, ¿por qué sí? Explicarle a los afiliados, darles la información suficiente, garantizarles que no haya afectaciones a sus derechos laborales, porque eso es otro tema, y bueno, que sea un trabajo de más organización gremial, es lo que yo cuestiono solamente. De lo demás, bueno, nos podemos pasar aquí mucho tiempo hablando de si es o no es positiva la reforma educativa, lo vamos a ir viendo al paso de los días. En otros asuntos laborales... Antes de otros asuntos, nada más para terminar el tema, mencionar que esta semana que está cerrando precisamente a nivel estado de Oaxaca, el gobernador Gabino Cue, junto con el gobierno federal, dieron un manotazo en el escritorio y le quitaron todo el manejo de más de 19,000 millones de pesos que tenía la sección 22 del sindicato del CENTE en Oaxaca, la coordinadora en el estado de Oaxaca, a través de manejar el Instituto de Educación de ese estado. Tenía toda la estructura de los funcionarios del instituto a su disposición, tenía todos estos recursos, más de 19,000 millones de pesos, más que todo el presupuesto del estado de Morelos en todo un año manejaban estos señores de la coordinadora, y el gobierno del estado junto con el gobierno federal toman esta decisión de decirle no puede estar las manos en manos de una sección sindical o de un sindicato la educación del estado de Oaxaca, lo cual me parece a mí una decisión histórica e importantísima en beneficio sobre todo de los millones de alumnos de educación básica del estado de Oaxaca. Así es. Bueno, en otros temas laborales, hace años, no tengo con exactitud la fecha ahorita, que quebró la empresa... Cerca de 13 años, Andrés. Quebró la empresa Confitalia Ribetex. Cientos de trabajadores desde entonces están luchando por sus derechos a la liquidación correspondiente. Había bienes de la empresa que tenían que ser embargados para garantizar el pago de los trabajadores según la legislación laboral de aquellos años, porque ahorita ya tiene algunos cambios. Esta semana el abogado Mondragón, que es el que está representando también, Manuel Mondragón representa a los comuneros de Tetlama en el tema de Xochicalco, y ahora ya se metió al tema de los ex trabajadores de Confitalia Ribetex. Él dice que ya están pidiendo la destitución del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que está atendiendo este asunto, porque bueno, han pasado los años y no hay justicia para los ex trabajadores. Punto por punto. Con fundamento del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que consagra el derecho de petición de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de la Confección, similares y conexos, Casimiro Ribetex, le hacemos saber a la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje la comisión de actos, hechos o omisiones que impliquen incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos representados por el presidente de la Junta Federal número 31, en especial por su presidente, el licenciado Gumaro Archundia Becerril, ya que hasta el momento no ha dado cumplimiento a lo que le ha ordenado la juez del concurso mercantil en el expediente 9/2001 del Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Morelos, y que también le ha solicitado el síndico de la quiebra de que se abstenga de ordenar más embargos a Ribetex y levante el que ha realizado sobre las cuentas bancarias. Punto por punto. Pues sí, Andrés, parece increíble que a más de 13 años no haya podido concretarse este asunto y que ya deje definitivamente pues garantizados los derechos de los trabajadores de estas dos empresas de origen italiano que estuvieron durante muchísimos años, creo que más o menos desde 1965 que se instalaron aquí en el estado de Morelos, ahí justamente en donde está el libramiento hacia la Ciudad de México y donde hace esquina, podríamos decir, con el Boulevard Coahunáhuac rumbo a Cuautla. Allí estuvo instalada durante muchísimos años estas dos empresas que confeccionaban trajes de la mayor calidad a nivel mundial. Que era el orgullo de Cuernavaca. Bueno, ahora en esos predios se va a construir una zona comercial muy importante, se dice que de las características o más que la actual Galerías, y además se van a construir 2 hoteles 5 estrellas. ¿Esto qué significa? En los próximos días vamos a hablar más a fondo, Javier, sí. Pero significa en primer lugar mucha inversión y un buen proyecto para Cuernavaca, para Morelos, sin duda. Fíjate que ese proyecto está desde hace también muchísimos años, por lo menos 20 años en ese predio estaba proyectado construirse una plaza comercial grandísima y que llegara a Liverpool mucho antes de que ahora está aquí instalada en lo que conocemos como Plaza Galerías, un complejo comercial muy grande. No se había concretado, ojalá que ahora sí se pueda concretar porque definitivamente daría trabajo a muchas personas. No, sería un proyecto muy positivo, pero bueno, la noticia es esta, la obra ya va a empezar en, ¿qué será?, máximo medio año, pero ya hay un fuerte conflicto entre sindicatos por el contrato de la obra. El contrato lo tiene el nuevo grupo sindical, pero también han emplazado, o dicen que emplazaron incluso antes, sindicatos setemistas. Esa es la noticia, que ya la obra va a empezar en unos meses, pero el conflicto por la obra, por el contrato colectivo, se va a agudizar en los próximos días seguramente. Pues probablemente también se pongan de acuerdo como se han puesto de acuerdo en algunas otras obras, ¿no? Que comparten. Que comparten, finalmente gana. En el caso, por ejemplo, de la construcción de la autopista siglo XXI, la tenía ganada a su favor el nuevo grupo sindical, y para evitar la confrontación que se llegó a dar en alguna ocasión en el Huastepec, donde se juntaron camioneros de ambas organizaciones, hubo un enfrentamiento, pues para evitar esos probables derramamientos de sangre, lo que se hizo fue llegar a acuerdos y compartir el contrato colectivo. Y fíjate, más bien la obra, ¿no? Porque obra. El contrato le sigue perteneciendo a una organización. Así es. Mira, hablando de la autopista siglo XXI, hay hechos de barbarie que se están cometiendo allá en la zona sur, que no se les ha dado la atención suficiente en los medios de comunicación, por eso hoy quiero que lo retomemos, darle la magnitud que esto tiene, esta gravedad de que una empresa privada como es Aldesa, que es la que está llevando a cabo la construcción de esta vía de comunicación, así de manera tan grotesca, tan brutal diría yo, Javier, como estamos empezando a ver algunas imágenes, pasa maquinaria pesada por encima de una zona que tiene vestigios arqueológicos, y el INAH justificando esta situación. Yo creo que en este tema se tiene que dar más información por parte de las autoridades e informarle con claridad a los ciudadanos por qué con tanta brutalidad, con tanta impunidad y estos hechos de barbarie, de cómo pasa esta máquina sobre vestigios arqueológicos. Ya sabiendo que existen vestigios arqueológicos ahí, o sea, no fue desconocimiento y que por un descuido se haya pasado la máquina, sino ya teniendo conocimiento de la existencia de esos vestigios. Así es. Perla Aguilar, platícanos de cómo va esta situación donde el INAH se lava las manos y la empresa, bueno, pues seguramente a estas alturas ya terminó de devastar
esa zona de vestigios arqueológicos allá en Tlaltizapán, entre los kilómetros que serán el kilómetro 18 y 19 del siglo XXI. Punto por punto. Luego de que la empresa Aldesa, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos, destruyeran los vestigios de un caserío de la cultura teotihuacana, que ahora se sabe a través del instituto eran del año 200 o 300 después de Cristo y que fueron localizados en el trazo de la autopista siglo XXI en su paso por Tlaltizapán. Arqueólogos que trabajan en el extranjero y con la UNESCO se han acercado con los vecinos de este municipio a fin de explorar la zona ante la presunción de que hay más vestigios en el Cerro La Mezquitera. Así lo dio a conocer David Gálvez Castillo, presidente del Comité de Ciudadanos en Defensa de la Cultura y Patrimonio de Tlaltizapán, quien añadió que también recibieron el apoyo de la barra de abogados de la zona sur de Morelos, quienes serán los encargados de llevar la defensa legal y entablar la demanda en contra de quien resulte responsable por la devastación de las ruinas localizadas. Dijo que los arqueólogos independientes están interesados en lo que se encontró en Tlaltizapán y están realizando un peritaje, mientras que los vecinos preparan un pliego petitorio para que el INAH muestre el dictamen para deslindar responsabilidades y determinar quién tomó la decisión de la devastación de las ruinas, así como también informen el catálogo de las piezas rescatadas en el salvamento, e insisten en que se cambie el trazo de la autopista siglo XXI que unirá al puerto de Veracruz y el de Acapulco. Para Punto por Punto, Perla Aguilar. Punto por punto. Sin lugar a dudas, bienvenida a esa inversión, esa gran obra que va a darle comunicación no solamente a Morelos, sino a toda la zona centro del país, es la autopista siglo XXI, pero hay dos cosas que se deben atender, Javier. Número uno, la tierra que se le está pagando a los campesinos en la región sur, por eso hay protestas, se le está pagando baratísimo y la gente quiere que se les pague con justicia. Son tierras en algunos casos de riego y se están malbaratando, la están rematando pues, porque así se les está obligando a los campesinos. Y dos, esta imagen tan grotesca que acabamos de ver, es impresionante cómo con tanta impunidad, dices tú, se pasa sobre un vestigio arqueológico. ¿Qué no se podía haber esperado el tiempo razonable para que se hiciera la labor de información suficiente? Bueno, no tiene ninguna importancia ese vestigio arqueológico, no pasa nada. Bueno, ya que se informó, ya que se precisó, que pase la maquinaria, pero no antes. No, lo que quiero pensar yo que trata de hacer la autoridad es sorprender a los ejidatarios, a los comuneros de esa localidad, para que no haya reacción inmediata, para que no haya protestas. En caso de darse cuenta y de organizarse, pues impedirían los trabajos. Ya lo estaban impidiendo, por eso también lo hicieron. Definitivamente es avasallar en el momento. Y en el tema, el primero que mencionaste, de la tierra, del costo de la tierra. Ya habían hecho algunas manifestaciones campesinos, productores de caña de la zona sur, que se le estaba afectando, se le está pagando, realmente es irrisoria la cantidad que se les paga por sus tierras. Tampoco obviamente se les puede pagar como zona residencial, pero sí hay que partir de algo más justo, ¿no? Es el patrimonio de toda una vida de estas personas y hay que ser un poco más justos en eso. Así es. Vamos a mensajes y regresamos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Te gustaría aprender y certificarte en oficios como plomería, electricidad, herrería, carpintería o bioconstrucción? La Escuela de Artes y Oficios de Jitepec te ofrece 13 talleres distintos. Pide informes en el 244-0392 o en las casas comunitarias regionales. Ser, saber y hacer es importante. Jitepec, ciudad con sentido social. Escuela Superior de Cuautla. Licenciatura en Derecho, licenciatura en Intervención Psicopedagógica, licenciatura en Educación. Incorporadas a la SEP, colegiaturas accesibles. Ven, conócenos y pide informes. Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos. Amigos de Morelos, me dará mucho gusto verlos el próximo 6 de agosto en una charla que daremos sobre el contexto económico y político de México, de Morelos y de Cuernavaca, organizado por Punto en Hostería Las Quintas. Ahí los veo, será un gusto platicar con ustedes. Punto por punto. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno.
En los últimos días hemos hablado del tema de la basura, cómo se está recolectando, cómo se está confinando, la propuesta para que la cooperativa Cruz Azul confine basura también allá en sus hornos. Le agradezco mucho a Paul Vizcarra, él es analista ambiental. Le doy la bienvenida punto por punto. Paul, muchas bienvenido. Gracias Andrés, gracias, qué amable. Le agradezco que esté aquí con nosotros para conversar de este tema que es tan interesante, tan complicado, y todo el mundo buscamos una solución para ver cómo hacemos para que la basura se recolecte bien y se confine mejor. Así es, pues efectivamente sí, el manejo de los residuos es un tema que, bueno, lo tenemos desde octubre del 2006, no sé si recordarás cuando Cuernavaca tuvo toda la basura tirada, la contingencia ambiental. En las calles, así es. Esto fue por el cierre del tiradero de Tetlama, que era el lugar que recibía la basura pues indebidamente, porque era un lugar que no contaba con la norma 083, pero ahí llegaban pues más de 10 municipios de la zona conurbada de Cuernavaca a disponer su basura. Entonces, a raíz de eso se han soltado un montón de situaciones pues que tienen que ver por una parte como propuestas, por otra parte municipios que han manejado de manera individual los residuos, creando con ello incluso una gran cantidad de tiraderos a cielo abierto. Tiraderos a cielo abierto que hay diseminados por todo el estado. Hace tiempo teníamos 22, ahorita vamos alrededor de unos 14 tiraderos que están funcionando a cielo abierto, que no cumplen con la norma 083. Están contaminando. Y están contaminando, así es. Entonces, pues tenemos que buscar una solución que sea benéfica para la población y para el Como analista estado ambiental, Paul, tú ya analizaste esta iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo, que yo debo recordar, esa propuesta de la cooperativa Cruz Azul se empezó a gestar, se empezó a construir con el gobierno municipal de Jiutepec, fue el primer acercamiento. El Ejecutivo está planteando al Congreso que se autorice que Cruz Azul asuma lo que es la disposición final de los desechos para que pueda llevarse ciertos materiales a sus hornos de la cementera y ahí quemarlos, usarlos como combustible. ¿Conoces tú el proyecto? ¿Qué nos puedes platicar del mismo? Sí, mira, efectivamente yo formo parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat y ya por ahí la gente del gobierno del estado nos dio una explicación previa de en qué consiste esta estrategia de gestión integral para los residuos del estado de Morelos que quieren desarrollar. Pero desde mi punto de vista, por supuesto, no es lo mismo desarrollarlo en un escritorio, un proyecto y todo esto, a la realidad. Nosotros ya como empresa que hemos estado manejando los residuos de Cuernavaca, ya tuvimos la oportunidad de trabajar en bandas de separación, de separar los residuos, quitar los reciclables, valorizables, mandarlos a la industria recicladora, tener a gente que eran pepenadores que estaban en tiraderos a cielo abierto, los llevamos a la banda de separación y ahí ellos en mejores condiciones, tanto seguridad social, regaderas, vestidores, capacitación, todo esto desarrollaron mejor su trabajo. Definitivamente eso es algo muy bueno, sin embargo, pues te decía, hay que analizar varias vertientes. En este proyecto se pretende separar la fracción del total de los residuos, vamos a pesar un 100%, se tiene que separar lo que es orgánico y lo inorgánico. En lo orgánico, más o menos la composición que se tiene en el estado de Morelos, lo orgánico anda alrededor del 50-53% del total de los residuos. Estamos hablando de 2.000 toneladas aproximadamente diarias que se manejan en el estado de Morelos. De ese 50% se tiene que ir, las opciones son hacer composta y lombricomposta. ¿Para qué? Para mejorar los sustratos, como abono, como mejorar pues los cultivos y todo esto. Pero no es tan fácil porque los residuos no llegan exactamente separados. Llega todo mezclado. Llega todo mezclado, entonces eso se tiene que analizar muy bien cómo se deben de separar estos residuos y cómo van a llegar a las plantas y para qué son las plantas también. La otra parte es los residuos inorgánicos. De ese otro 50%, por decirlo, cerrar números, lo máximo que pueden separar en bandas de separación, y eso con mucho éxito, como está sucediendo en la planta de Aragón, en el DF, que andan alrededor entre un 8 y 12%. Mucha eficiencia ya. Mucha eficiencia y gente que metida y que se ha dedicado siempre a esto.
Vamos pensando que aquí pudieran separar con esta tecnología y todo esto un 15% de estos residuos que tienen valor en el reciclaje, como son cartón, Tetra Pak, PET, todos los plásticos que tengan. Fierros y demás. Sí, metales pesados, ferrosos, no ferrosos, todo esto. Si tienen este 15%, nos queda un 35% de materiales que no tienen valor en la industria del reciclaje, o sea, no hay ningún reciclador que los pueda procesar. Actualmente se van al relleno sanitario, al basurero. Pues. Así es, y que tampoco son orgánicos, todo esto, pero que tienen un alto valor calorífico. ¿Qué son? ¿Telas? Telas, trapos, llantas, plásticos de envolturas, por ejemplo, que contienen como celofán, ese tipo de cosas, materiales o materiales que llevan varios componentes y que están unidos y que no te vas a poner a despegar uno y otro material. Esos son los materiales que en realidad le están interesando ahorita a la cementera. Así es, son para los hornos cementeros. ¿Por qué? Por su alto valor calorífico, porque normalmente la mayoría son derivados del petróleo. Entonces, tiene un alto valor calorífico, estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 kilocalorías para poder ser utilizados. Pero el porcentaje es muy poco. El 35% teniendo una óptima separación. Exacto. Entonces realmente lo que va a ocupar la cementera es el 35%. ¿Y qué se hace con el otro 60 y tantos por ciento? Por eso el 50% de orgánicos podría ser para hacer abono y todo eso, siempre y cuando haya una excelente separación, que eso es muy difícil que suceda si no tenemos la participación ciudadana. Aquí es muy importante la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos fomentamos, gobierno, ciudadanos, tanto gobierno federal, estatal, municipal. Perdóname que te interrumpa, tú eres especialista, analista ambiental, asesor de CIREC, las empresas que actualmente se encargan de recolectar y confinar la basura de Cuernavaca. Así es. Pero el ciudadano siempre se queja, dice, bueno, no todos, la gran mayoría no lo hace, pero los que lo hacen dicen, ¿de qué sirve que pasa el camión y todo se va junto? Es decir, este problema de la basura es tan complejo que hay que empezar desde muchos ámbitos a corregirlo, ¿no? Por supuesto. Yo coincido con la gente, definitivamente, porque en la casa dicen, ¿para qué separo si llega el camión y todo se va junto? Así como lo acabas de decir. Pero existe la posibilidad y existen las ganas. Por ejemplo, nosotros como empresa hemos tratado de hacer una separación en el camión. ¿Cómo? No sé si has visto que los camiones, hemos visto muchos varios. Ya se pintaron de gris un lado y verde de otro. Por supuesto no tienen la división, pero sí es importante que la gente ya empiece a separar de origen, tener orgánico, inorgánico. Muchas veces lo sanitario puede ir, entonces si nos entregan en bolsas verdes o en botes verdes lo orgánico, pues el ayudante que va echando las bolsas al camión, del lado verde va a echar esas bolsas verdes, del lado gris lo inorgánico. Entonces, al llegar a la planta, nosotros ahí tenemos una planta de separación, una banda de separación donde ya operaron penadores y todo. Entonces, ahí se puede aprovechar todo esto y lo orgánico se puede mandar a composta. Pero es necesario hacer esa separación. Ahora, el tema que está ocupándole ahorita a todos los actores políticos, al Congreso, al gobierno, a los municipios, es ¿se debe o no se debe avanzar con el proyecto para que Cruz Azul asuma esto que quienes despotrican contra el proyecto dicen como una especie de mando único de la basura? Es decir, que se lleve todo a lo que son actualmente centros de separación, incluso los municipios les darían en comodato a algunos predios. ¿Cuál es tu análisis personal de ese tema? ¿Cómo podría procesarse, sí, en lo positivo, no en lo negativo? ¿Cómo tomar en cuenta a empresas que en Morelos, tanto en Cuernavaca, en Jutepec, en varios municipios están trabajando desde hace años y que serían desplazadas por este acuerdo, por este convenio? ¿Cómo hacerle para que sí sea algo viable? Sí, mira, Andrés, lo que pasa que en primera, el término que se está acuñando esta estrategia, considero que no es la correcta porque debería haber entonces una licitación, ¿sí? Para que todos puedan participar. Para que se pueda participar y por supuesto que aquí en Morelos hay gente calificada, hay gente que se ha dedicado a esto de los residuos, que tiene la infraestructura para hacerlo y ¿por qué no? A lo mejor mucho mejor que o sea, Cruz Azul, la empresa cementera puede recibirle a quien sea las pacas de CDR, pues es combustible, es un combustible alterno. Entonces, si se tiene aquí la gente con la experiencia y todo eso, aquí se puede hacer ese tipo de
se puede corregir quizás la iniciativa para que Cruz Azul solamente reciba lo que le interesa. Finalmente a Cruz Azul no le interesa andar. Así es. ¿Y por qué necesariamente Cruz Azul tendría que manejar todo este sistema cuando él nada más se ocupa para él es una materia prima que iría cuando mucho, y eso bien seleccionado, un 33%. Entonces eso no lo consideramos justo. Y además que aquí hay gente que siempre ha trabajado en ello. En el sector de reciclaje existen una gran cantidad de centros de reciclaje que compran materiales y nos dedicamos a ello. El tema hay que analizarlo con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, porque por un lado sí los municipios tienen que ver cómo abaten sus costos, es decir, los disminuyen, porque en los últimos años se ha incrementado mucho el costo para el gobierno municipal para disponer la basura, pero por el otro lado también hay empresas, caso Cuernavaca está Cirec, pero bueno, otras empresas que no tienen nada que ver con Cirec, está Jutepec, donde hay pequeñísimas empresas que son el sustento de familias enteras y que también, bueno, están defendiendo el derecho a seguir trabajando. Y así está en Jojutla, y así está en Cuautla, y bueno, en Yautepec hay familias que se dedican también a lo mismo, a recolectar y llevarlo. ¿Cuál planteamiento tú harías, Paul, en este escenario, reconociendo que hay que abatir el costo de la basura para los gobiernos municipales, que hay que ser más eficientes, cerrar tiraderos clandestinos que están contaminando ahorita, pero también preservar fuentes de empleo, preservar empresas, preservar familias que se dedican a esta actividad? Bueno, yo pienso que este proyecto, esta estrategia, debe ser abierta en un foro donde haya participación de los actores que actualmente estamos trabajando en este asunto de los residuos. Que empresas, ciudadanos, gente que, microempresas, pequeños y grandes de todos los municipios puedan participar tanto en la recolección, la separación misma, el reciclaje y todo esto, para que sea algo integral, que sea un proyecto integral donde la gente, los morelenses, estemos trabajando también en ello. Es importante recalcarlo porque de otra manera pues no va a funcionar como tal. No pueden venir empresas de fuera a decirnos cómo hacer las cosas cuando las podemos hacer bien aquí. Si hay voluntad, podemos hacer bien todo. Y se puede venir una serie de conflictos en varios municipios con esas empresas, con esas familias que actualmente viven de recolectar y la basura en diferentes municipios. Yo pongo un ejemplo, otro ejemplo, Yautepec. Hay personas que andan en unos triciclos y van casa por casa recolectando, ellos viven de eso. Así es. Le cobran a la gente no sé qué cantidad de pesos por cada bolsa que recolectan. Lo mismo pasa en Jutepec, y Jutepec ya es con camiones. Hay empresas pequeñas que están recolectando y que cobran, y que esas empresas viven de eso. ¿Cómo armonizar todo eso? Va a ser difícil, pero quizás en ese foro que tú planteas podría revisarse. Por supuesto que sí, es que aquí es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Jutepec, existen todos estos permisionarios. Ellos tienen derecho de que siempre han trabajado en ello. Lo que hay que hacer es regularlos. Entonces el gobierno municipal, que es el que le compete, el 115 constitucional, el manejo de los residuos, tiene que ordenar a esta gente, a estos permisionarios, y decirle: queremos un servicio excelente, queremos un mejor servicio, que la ciudadanía participe separando los residuos. O sea, hay que fomentar la separación de origen, es algo que es básico para todo. Si no fomentamos la separación de origen, estamos perdidos. Entonces tenemos que ir avanzando hacia fomentar la separación de origen. Si el municipio les dice a la ciudadanía: hay que separar los recolectores o empresas o permisionarios, concesionarios, como sea, que estén operando la recolección, cumplen con esta situación de seguir con esa separación, y de ahí, ¿por qué no ir a las plantas? O sea, no estamos oponiéndonos al sistema, a lo que puede traer un beneficio ambiental. Al contrario, queremos que se dé el cierre de los tiraderos y todo esto, pero de manera ordenada y donde todos participen. Pero también, por supuesto, la ciudadanía. Paul Vizcarra, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te pediría, para concluir, algún mensaje. La Cámara de Diputados está analizando el tema, el gobierno también, ustedes también como analistas ambientales, tú como asesor de Cirec, que son las empresas de Cuernavaca que recolectan la basura. Y sí es interesante escucharte un comentario final. Gracias, pues efectivamente que la gente pueda participar es muy importante. Ahorita la participación ciudadana es fundamental en temas como el manejo de residuos, lo que son todos los temas ambientales en el Estado. Debe de haber esta participación ciudadana para que no pase como ya sucedió en Jutepec y en Emiliano Zapata, donde están abandonadas unas pacas de residuos por la empresa Tecnoazul, que
digan o no, sí es filial de Cruz Azul. Entonces hay que analizar bien toda esta propuesta, que haya participación de la ciudadanía para que las cosas salgan bien y puedan llevarse a un buen término y no nos ocasione un problema más como lo fue la vez pasada con la basura en Cuernavaca, ahora en todo el estado. Que se abra el debate y que se trate de llegar a acuerdos, es lo más importante, diría yo. Así es. Mensajes, volvemos. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. El 89.3% de la matrícula en posgrado está inscrita en programas educativos de calidad. Tercer informe de actividades 2014-2015. Doctor Alejandro Vera Jiménez, rector, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. En esta temporada de lluvias debemos extremar precauciones. Si vives en alguna zona de riesgo, no te arriesgues. En caso de alguna creciente, mantén a la mano papeles importantes como actas de nacimiento, identificaciones oficiales y escrituras, entre otros. Mantén la calma y protege a tu familia. La protección civil es responsabilidad de todos. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto. Amigos de Morelos, me dará mucho gusto verlos el próximo 6 de agosto en una charla que daremos sobre el contexto económico y político de México, de Morelos y de Cuernavaca, organizado por Punto en Hostería Las Quintas. Ahí los veo, será un gusto platicar con ustedes. Punto por Punto. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Lamentablemente este sábado fue asesinado un abogado más aquí en Cuernavaca, muy cerca del centro de la ciudad, a escasos 2 minutos del centro, en la calle Copalhuacán de la colonia Amatitlán. Vicente Javier Gómez. Así es, Albarrán Gómez. Albarrán Gómez, abogado de 41 años, cuando llegaba al despacho García Aragón a abrir, seguramente a trabajar, a atender algunos asuntos, fue baleado por un grupo de sujetos. La nota la tiene Edmundo Salgado junto con otro hecho allá en el barrio de Guadalupita. Adelante, Edmundo, por favor. Punto por Punto. Un abogado fue asesinado de un balazo en la espalda en la entrada del despacho jurídico García Aragón y Asociados, el cual está ubicado en la calle Copalhuacán del poblado de Amatitlán, en Cuernavaca. De acuerdo con información de testigos dada a conocer a la policía, alrededor de la 1:40 p.m. del sábado, la víctima, de nombre Vicente Javier Albarrán Gómez, de 41 años de edad, fue agredido de balazos cuando estaba abriendo el portón del bufete jurídico. Tras el ataque, los homicidas huyeron a bordo de un automóvil Nissan Sentra color gris con dirección hacia la avenida Plan de Ayala. Tras lo anterior, el hecho fue reportado al sistema de emergencia 066, ya que era urgente el apoyo de una ambulancia. 20 minutos después llegaron los paramédicos, quienes confirmaron que ya había fallecido la víctima, la cual era de complexión delgada, tez morena y cabello corto, vestía pantalón de color café, playera azul con blanco, cinturón y zapatos cafés. La escena del crimen fue resguardada por elementos del mando único hasta que arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las primeras investigaciones. La única evidencia que recogieron los peritos fue un casquillo calibre 9 milímetros. En más hechos delictivos registrados durante este fin de semana, también ocurrió el asalto a una vivienda ubicada sobre la calle Leandro Valle del barrio de Guadalupita del centro de Cuernavaca, en donde los asistentes a una fiesta fueron asaltados. Según la denuncia, todo ocurrió cerca de las 12 de la noche, cuando sujetos armados llegaron a la fiesta y sometieron a todos los presentes, mientras que a uno de los invitados lo golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola para después robarles sus pertenencias y huir. Posteriormente se dio parte a los números de emergencia y fue la Policía Vial de Cuernavaca quien logró detener a los presuntos responsables calles adelante cuando huían en un Chevy color blanco con placas de circulación MPF 4260 del Estado de México. Los elementos viales solo lograron detener a 2 de 3 implicados, identificados como José Manuel, de 24 años, vecino de la colonia Manantiales de Jutepec, y Roberto, de 30, de la avenida Estado de Puebla, colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, quienes resultaron ser elementos del mando único adscritos a la Unidad Especial de Combate al Secuestro.
Punto por punto. Y en Ciudad Ayala también policías de elementos de la policía acreditable fueron atacados por un grupo armado, hombres que llevaban armas y que pues emprendieron la afrenta contra ellos cuando tenían a una mujer resguardada. No se sabe si ella era pues parte de delincuencia o era una víctima. La tenían resguardada y fueron atacados. Vamos a escuchar, si te parece, a Dulce Valdepeña con este reporte. Punto por punto. Este fin de semana se realizó un cateo por parte de la Corporación de la Policía Acreditable en la comunidad de La Joya, en el municipio de Ayala, resultando detenidos 3 sujetos por supuesto narcomenudeo. Al día siguiente trascendió que elementos de la Policía Acreditable fueron atacados a balazos por sujetos a bordo de vehículos mientras resguardaban a una mujer en la comunidad de Tenextepango. Los elementos de seguridad respondieron al ataque y no se registró ningún herido. Con la llegada de refuerzos y un operativo para dar con los responsables, no se detuvieron los agresores. Este hecho se registra mientras que en el municipio se concentra el mayor número de gente de la región para celebrar la fiesta religiosa dedicada a Santiago Apóstol. Miles de personas se presentan en la comunidad de Tenextepango. Fue aquí donde el año pasado creció el clima de inseguridad al encontrarse el cuerpo de un hombre con un mensaje dirigido al entonces presidente municipal José Manuel Tablas Pimentel. Punto por punto. Esta semana una madre de familia, Nicolasa Barrera, protestó públicamente en el centro de Cuernavaca después de que en su municipio de origen, Xochitepec, su hijo, un joven que se dedicaba a un taller mecánico, trabajaba ahí, fue levantado por hombres armados, se lo llevaron. Ella fue al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente y le dijeron, pues lo que le dicen a muchas madres a veces, espérese las 48 horas porque por ahora no se puede hablar de desaparición de persona todavía. Bueno, Nicolasa Barrera así protestaba, mientras obviamente transcurrían esas horas, su hijo después sería encontrado sin vida, pero esta era su protesta, su molestia. Punto por punto. No sé nada de mi hijo. Yo recurrí a la Fiscalía Estatal para levantar el acta de mi hijo que había desaparecido y pues soy atendida hasta que ellos quieren. Yo llegué y no me atendieron luego, tardaron para atenderme después de las 11 de la noche, yo llegué a las 9, entonces me dicen que pues me piden copias. Y yo a esas horas, yo como sea, yo busco las copias y se las doy. Entonces a mí me empiezan a hacer yo empiezo a hacer la declaración y me dicen que me hacen mala acta, me levantan mala acta. Yo recurro a una licenciada y me asesora y me dice, es que tienes que ir a ampliar tu declaración. Y voy y no me atienden, me mandan a... Mi hijo lo sacaron de su trabajo. A mi hijo se lo llevaron dos hombres de una motocicleta y a un compañero de su trabajo le dice que ahorita regresa, que va a checar un carro. Mi hijo es mecánico y hasta la fecha no sabemos nada de él. Punto por punto. En la última sesión del Congreso del Estado, Andrés, la noche ya del 15 de julio, en los últimos minutos, antes de que concluyera este periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, los diputados aprobaron esta ley para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas, algo que venían demandando las organizaciones civiles, las personas, las víctimas de desaparecidos. Lograron finalmente que los diputados les escucharan, pero sin embargo no tiene todas las herramientas que se requerirían, no contempla todos los aspectos que debe contener una ley para efectivamente erradicar esta práctica, y de esta manera se expresaba José Martínez Cruz, quien es integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el Estado. Punto por punto. Parece un paso importante. Celebramos, nos parece que responde a una deuda histórica con la desaparición forzada, con las familias que han luchado durante décadas porque no haya este flagelo, que es un crimen de lesa humanidad.
y en ese sentido celebramos, nos parece que es un avance importante, no lo minimizamos, es más, es producto de una conjunción de esfuerzos entre familiares de víctimas, de desaparecidos, de históricamente muchas mujeres, sobre todo hay que destacarlo, madres, hijas, familiares cercanas, también hombres por supuesto, pero sobre todo el vigor ha sido impulsado por las mujeres, y también de las organizaciones de derechos humanos, de las familias en Morelos y a nivel nacional que han estado luchando. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Con recursos propios mejoramos la circulación vial con la ampliación del puente en calle República de Cuba. Libramiento autopista, 250 metros cuadrados en construcción. Inversión superior a 3.900.000 pesos. Raíces, tradiciones y progreso. Decoraciones y acabados Tizoc hace su sueño realidad. Persianas, pisos, alfombras, cortinas enrollables, pisos laminados, pasto sintético, en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5. Mejoramos cualquier presupuesto. Viva sus emociones en Decoraciones y acabados Tizoc, los expertos en decoración. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. Sofista es el que hace sabios a otros. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. En estos días ya asumieron la dirección del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec los dueños de esta nueva empresa, que son los integrantes del grupo Beta San Miguel, que están reconocidos a nivel nacional por ser una empresa que le invierte a los ingenios, que le invierte en tecnología. Están generando ya electricidad en algunos ingenios que están operando, son los que compraron Emiliano Zapata de Zacatepec, y bueno, pues ahí no se vislumbran problemas, Andrés, porque ambos se necesitan, los productores necesitan a la empresa necesita a los productores. La novedad aquí es que obviamente nuevamente se queda en manos el ingenio de empresas particulares. Ya había estado en manos del grupo Escorpión, que fue una mala experiencia. Fue una mala experiencia. No pagaba, generó un conflicto social ahí, por eso el gobierno lo tuvo que recuperar el ingenio. Lo recuperó. A ver si ahora sí las cosas salen bien. Pues ojalá que sí, porque el gobierno siempre anda entrando en el rescate de los empresarios que hacen malas cosas, y pues quien pierde obviamente es el gobierno, es el erario público, es el erario, sí, son los ciudadanos. Ojalá que ahora sí esta empresa lleve a buen puerto pues el trabajo que se hace de producción de azúcar sobre todo. Vamos a escuchar a Pedro Campo, el líder de la CNPR allá en Zacatepec. Punto por Punto. Buena expectativa, yo creo que fue de los mejores grupos que nos pudo haber tocado. Hay que recordar que es una relación de sociedad, tanto nos ocupamos nosotros como necesitan ellos a los productores de caña específicamente. Yo espero, en cuanto ya sea un hecho y se concrete la venta, podamos ya tener el acercamiento con la nueva empresa, con los nuevos dueños. Empezará una nueva etapa para el ingenio Emiliano Zapata, ingeniero, que podría ser positiva. Ha habido experiencias negativas, pero en este caso podría ser positivo. Efectivamente, nosotros le apostamos a que tenemos que salir para adelante. Tenemos mala experiencia con la iniciativa privada, todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos. Nosotros le apostamos hoy a este grupo, a que podamos tener esa comunicación, esa cordialidad en el trato. Nos necesitan ellos, nos necesitamos nosotros. Aquí le va bien al ingenio, nos va bien a los productores de caña, y debe ser una relación de ganar-ganar. Punto por Punto. Bueno, ahora vamos con el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado, que esta semana rindió un informe de las actividades que desarrolló la comitiva morelense que estuvo en Francia. Dos noticias positivas: la ampliación de inversiones por parte de dos empresas de capital francés que están operando en Morelos, como son Saint-Gobain, esta que produce vidrio que se utiliza en la industria automotriz mexicana, y también de Malta Clayton. Así lo explicaba el secretario de Economía.
Punto por punto. El objetivo de la visita consistía en lograr que la empresa Malta Clayton ampliara en 40% su línea de producción actual, pasando de 4,000 toneladas a 6,000 toneladas en este año. Eso representaba una inversión de 30 millones de pesos. Situación que fue lograda y superada, ya que el pasado viernes, en una reunión que pudimos sostener con los directivos en México de Malta Clayton, el grupo anunció adicionalmente una nueva línea de producción para alimentos premium que representa una inversión adicional de 100 millones de pesos, llegando así a un total de 8,000 toneladas en su producción mensual, privilegiando a los productos y familias del campo morelense. Punto por punto. El nuevo presidente de la Canacintra, César Ayala, también aplaudía y reconocía el esfuerzo de las autoridades gubernamentales por ir a traer inversiones a Francia. Vamos a escuchar al líder de la Canacintra precisamente. Punto por punto. Creo que los logros alcanzados son muchos y muy importantes, ¿no? En ese sentido, nosotros lo hemos manifestado en varias ocasiones, en el cual, desde luego ahorita veíamos, por ejemplo, lo de Malta Clayton, los números que van a incrementar casi al 100% su productividad que están haciendo aquí en el estado, ¿no? Entre otros temas también se habla de Saint-Gobain, en fin, ¿cómo ve este año para Morelos? Pues mira, yo creo que poco a poco, no será el año óptimo que nosotros quisiéramos, pero creo que poco a poco el estado ha ido creciendo en ese sentido y de nuevo los inversionistas están poniendo los ojos en el estado. Punto por punto. Ayer sesionó el Comité de Planeación Municipal de Jiutepec, encabezado por la presidenta municipal Brenda Salgado. Ahí se autorizó por parte de todos los integrantes del Consejo Municipal de Planeación, pues se autorizó una inversión de casi 40 millones de pesos, obras que se van a desarrollar de aquí a la recta final del actual trienio del gobierno de Jiutepec. Principalmente se está hablando de obras de pavimentación, de introducción de drenaje, agua potable, obras básicas, Javier. Sí, la recuperación de espacios públicos que son muy importantes en el municipio de Jiutepec, son 58 obras que se construirán, como bien dices tú, de aquí a lo que resta de esta administración, que son pues 5 meses y medio aproximadamente. Fíjate qué bueno que tocas el tema, 5 meses y medio es muchísimo tiempo. Yo espero que los presidentes municipales, los regidores, los funcionarios municipales no estén ya con la tristeza de que van a dejar el poder, dejar el cargo, van a perder empleo, que se pongan a trabajar fuerte como parece que lo van a hacer en Jiutepec con este paquete de obras, Javier. 5 meses y medio es mucho tiempo, no es la hora de aventar la toalla. A pesar de muchos problemas que hay, yo creo que los municipios tienen que trabajar más. Sí, hay que cerrar con toda la energía, así como llegaron, con toda la ilusión, con todas las ganas de construir algo nuevo para sus municipios, así que cierren. Que no vayan a aventar la toalla desde ahorita, no, pues ya se va a acabar, y que no anden, vámonos de vacaciones, no se puede hacer nada. Claro, y que no anden pensando en que ya es el año de Hidalgo. Eso sería lo peor. Eso sería lo peor, que a ver de dónde, de estas 58 obras, en el caso de Jiutepec, pero me refiero a todos los municipios, de las obras que se están haciendo, a ver qué alcanzan a rasguñarle al presupuesto. Ojalá y que no vayan con esa intención ni con esa idea. Si algunos presidentes municipales, regidores, funcionarios nos ven, que tomen en cuenta una cosa, que se pongan a trabajar muy fuerte y a transparentar el uso de sus recursos, porque tristemente yo he visto a personas que años después están ahí en la auditoría con los folders en la mano todavía para responder sobre observaciones que se hicieron a obras, al uso de recursos públicos. Es mejor que no avienten la toalla, que no les gane el desánimo de que se acaba el trienio y que se pongan a trabajar fuerte, pero además a transparentar todo para que cuando terminen no tengan pendientes con la auditoría, y si tienen que sean los menos, porque después hasta de su propio dinero, ya de su peculio personal, tienen que andar poniendo para pues pagarle al abogado, pagarle al contador que les anda haciendo el trabajo que debieron hacer a estas alturas. Sí, hombre, que tengan mucho cuidado en cómo se manejan, eviten esos excesos. Yo he visto por ahí en las redes sociales fotografías de presidentes municipales que no tienen nada que ver con ciudades grandes como Jojutla, Cuernavaca, Cuautla, con presidentes de por allá muy alejados, pero municipios pequeños pues, que tienen un poco presupuesto, y ya ves a los presidentes municipales mostrando en las redes sociales que se acaban de comprar motocicletas casi de $1 millón. Dices tú,
¿De dónde un presidente municipal que puede ganar cuando mucho 100,000 pesos, así sea un municipio pobre y pequeño, ¿de dónde se va a comprar una motocicleta de 1 millón de pesos o de cerca de 1 millón de pesos? Bueno, pues evidentemente ahí hay gato encerrado y ahí la auditoría que le ponga el ojo y que le ponga la bala. Vamos a mensaje. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En esta temporada de lluvias, todos contra el dengue. No dejes cubetas o recipientes que permitan el almacenamiento de aguas pluviales. Voltéalas, lava y desinfecta tinacos, cisternas y piletas de agua para evitar cacharros. Sin moscos, no hay dengue. Protege a tu familia. La salud es responsabilidad de todos. Con transparencia y participación de la gente, hacemos un gobierno abierto. Jojutla, gobierno abierto. Decoraciones y acabados Tizoc hace su sueño realidad. Persianas, pisos, alfombras, cortinas enrollables, pisos laminados, pasto sintético, en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5. Mejoramos cualquier presupuesto. Viva sus emociones en Decoraciones y acabados Tizoc, los expertos en decoración. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Antes de despedirnos, pues la bienvenida como siempre a todas las personas que están de vacaciones en nuestro estado de Morelos, a todas las personas que vienen de otras entidades, que nos visitan, que conocen Cuernavaca, que van a Tequesquitengo, que van a Cuautla, a sus balnearios, que van a los lugares donde se sirve muy buena comida, a los lugares en donde se hospeda uno muy bien, como sería Las Quintas, y también a las personas que visitan nuestros pueblos mágicos. Particularmente me quiero referir hoy a Tepoztlán, que pues lamentablemente, Andrés, sigue latente la idea o sigue latente el riesgo de que se pierda el certificado de pueblo mágico, porque desde hace años las autoridades nos están cuidando el exceso en la venta del alcohol, y así lo refería quien va a ser el presidente municipal emergido de Movimiento Ciudadano. Será el presidente municipal a partir del 1 de enero, el profesor Lauro Salazar. Punto por Punto. Se está en peligro otra vez más. Una vez más, lastimosamente, se está en riesgo de perder la etiqueta de pueblo mágico, ¿sí? Hablo de pueblo mágico en el sentido de tener más recursos, ¿verdad? No se pierde el título de pueblo mágico por la imagen, por la cultura y por todo, pero sí por el reconocimiento turístico, ¿no? A nivel nacional, estatal y municipal. Entonces estamos luchando por preservar, y una de las formas de ayudar a la conservación de este estigma, ¿verdad?, de pueblo mágico, pues es el de disminuir la injerencia de las bebidas alcohólicas, pero no solamente la bebida, la injerencia, sino la venta no controlada, ¿no? Y aparte de eso, brindarle mejor seguridad, brindarle mejor imagen, brindarle mejor aseo a las calles, mejor todo. En ese sentido estamos dispuestos, como no, a preservar esa imagen. Punto por Punto. Amigo, muchas gracias. Gracias por nuevamente compartir con tu servidor y permitirme compartir contigo las cámaras y micrófonos y platicar con la audiencia de Punto por Punto. Al contrario, muchas gracias a ti, Javier. Un saludo a la gente que nos hizo el favor de vernos. Muchas gracias una vez más también por su confianza, y reiterar la invitación para que a quien tenga el interés, bueno, pues se acerque a los medios de contacto que tenemos en Punto por Punto, ya sea Facebook, Twitter o el correo electrónico que tú has proporcionado, puntoporpuntotv@gmail.com, para que pidan sus boletos para estar en la conferencia de Luis Carlos Ugalde, conferencia que va a dar el próximo 6 de agosto, 9 de la mañana, aquí en Hostería Las Quintas. Luis Carlos Ugalde, invitado por Punto TV, en el marco del 8º aniversario de Punto por Punto. Javier. Gracias nuevamente, Andrés. Pásala muy bien usted también. Información, análisis y opinión. Punto por Punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por Punto.